Padre, te damos gracias, bendito Dios. Bendecimos tu santo nombre. Glorificamos a ti tu nombre, Señor. Esta noche, Señor, estamos aquí, Padre, para edificar a tu pueblo. Quita todo pensamiento humano, Señor, y pon tus pensamientos en mis pensamientos, y que tus palabras sean mis palabras, Señor. Que podamos edificar a este pueblo, Señor, con amor, que manda una palabra que edifique, que santifique, que redarguya, Señor, y que edifique. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar parado ante un pueblo santo, Señor, que fue comprado con precio de sangre, Señor. Gracias te doy. Amén y amén. Hoy quiero hablar, le puse el tema en busca de discipuladores, porque la temática es para discipulados. Y quiero empezar leyendo un pasaje de la palabra en Juan 13, del 12 al 15. Dice la Biblia, aquí menciona algo que yo quiero que usted mire, que miremos, mejor dicho. Dice: entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto, oigan, y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que has hecho? O sea, les preguntó: ¿sabéis lo que has hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y tienes razón, porque lo soy. El Señor le estaba hablando a sus discípulos, algunos ya a los apóstoles. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y yo les comentaba hoy a unos hermanos que esto lo agarran literal en la isla de Puerto Rico, de lavar los pies, aunque a nosotros se nos ha enseñado que es la administración. Pero no me quiero meter ahí. Número 15. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero lo que yo quiero sacar ahí son las características de Jesucristo. Porque resulta que ayer aprendíamos. ¿Quiénes estuvieron en la cena ayer? ¿Quiénes no estuvieron? Los que no estuvieron, que levanten la mano. Solo unos 20. Bueno, ayer exponía yo algo, pero para entrar un poquito en el tema. Resulta que el Señor, yo les hablaba de las 5 facetas de los cristianos, del ser humano, cómo va creciendo. De oyente, oyó la palabra, pasó a ser creyente y creyó. De creyente pasó a ser instruido, a ser un discípulo. Y de discípulo pasó a ser un siervo, servir al Señor por amor, y después se convirtió en un amigo. Entonces conforme nosotros vayamos buscando al Señor, vamos a ir por etapas. Y entonces el Señor, yo les decía, tal vez algunos tal vez no les gusta, pero yo así lo miro en la palabra. Pero yo les decía, tal vez Dios no mandó a abrir iglesias, sino que Dios nos mandó a que hiciéramos discípulos, porque los discípulos difícilmente se mueven por cualquier tipo de doctrina. Entonces el cuerpo místico del Señor tiene que llevar algunas características. Y entonces Jesús le dijo de esta manera. Jesús dijo: yo soy vuestro maestro. Ahora la pregunta que tengo para usted, ¿somos maestros? Y veamos los tipos de maestros que hay, porque cuando los discípulos, hermano, empezaron el Señor les dijo: vayan y enseñen a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Llevaban enseñanza, un didasco de enseñanza. Entonces la doctrina, el discípulo tiene que estar cargado de didasco, de enseñanza. Ejemplifiquemos esto un poquito. Por ejemplo, si lo pasamos para la casa, desde niños le decimos a nuestros hijos: cepíllense. Desde que están niños uno les compra un cepillito y uno les empieza a cepillar desde niños. Pero eso se le está enseñando. Se le está enseñando higiene en la boca. Y uno está pendiente de ellos: ya te cepillaste, cepillate. Entonces llega un momento en que uno deja de decírselo, pero ellos ya solo agarran la pasta y el cepillo, y ellos solo se cepillan. Entonces aprendieron una enseñanza. Entonces con la palabra muchas veces a muchos se les hace aburrido,
Porque, no, pastor, eso ya lo vi, sí, pero no importa que te repitan los mismos temas o que seas un discipulador y que pases por los mismos temas, porque es necesario que cada vez que nosotros damos temas, algo nuevo vamos a encontrar. Entonces el Señor quiere que los discípulos también sean maestros, pero que no sean maestros a sí mismos. Entonces yo encontré algunas características que me llama mucho la atención, que a mí me gusta predicar mucho con figuras, así que tolérenme un poco. Encontré maestros que son piedras mudas. Habacuc 2:9 dice: ay del que dice al madero, despierta, o la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí están cubiertos de oro, plata, y no hay alimento alguno en su interior. Entonces, maestros que son piedras mudas. ¿Se recuerda cuando el Señor iba en el asno montado y que la gente le decía Hosana, el rey de David, y le ponían palmeras y él entró? Entonces los fariseos se le acercaron y le dijeron: oye, tú, calla a esa gente, cállalos. Y entonces les dijo: de cierto os digo que si yo los callo, las piedras aún hablarán. Pero cuando miro yo piedras mudas, a veces yo miro, hermano, que la gente cristiana que tiene muchas verdades se quedan calladas ante cualquier reunión, cualquier situación o cualquier reunión que tienen, o con sus amigos, por ejemplo. Yo he conocido jovencitos que tienen palabra y en la iglesia se desarrollan bien como discipuladores, pero en la escuela se quedan callados, piedras mudas, porque le da vergüenza decir que son cristianos, que son evangélicos. Y asimismo, discipuladores que tienen el privilegio de estar cuidando al rebaño adentro de la iglesia, y que se van a trabajar y de repente se juntan con sus amigos, y aquellos hablando malas palabras y diciendo malas palabras, escuchando ahí al Piolín por la mañana, y todo eso que escucha la gente, ¿verdad? Y que nos quedamos callados muchas veces. La gente tiene duda, hermano. La gente necesita que tú no seas una piedra muda. La gente necesita que tú hables la palabra de Dios, todo lo que se te ha enseñado, porque ¿cómo se van a convertir y cómo se convertirán aquellos si nadie les habla? Entonces tenemos que saber si somos maestros, no solo maestros adentro de casa, adentro de la iglesia, sino también ser maestros, o en otras palabras, llevar una conducta de vida afuera similar a la que vamos adentro. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque mucha gente a veces, cuando empezábamos a mí me ha tocado trabajar de todo. Entonces me estaba tocando a mí poner gabinetes de cocina, y andábamos, gracias hermano, andaba un grupo bastante grande de gente, ¿verdad? Entonces pasaron dos señoritas, hermano, afuera de los apartamentos, y pasaron que iban para la piscina. Entonces salieron todos, ¿verdad? Y les empezaron a chiflar, les empezaron a decir cosas y un montón de cosas. Entonces yo seguía. Entonces me decía uno de los que estaba trabajando conmigo: véngase carnal, venga a ver lo que va ahí, venga a ver lo que va ahí. Entonces le dije yo: no me interesa lo que va ahí, le dije. En primer lugar, yo estoy casado, le dije. Se me quedó viendo. ¿Y eso qué? Me dice. Entonces, y así varias cosas. Cuando llevaban las cervezas me decía: ¿quiere una cerveza? No, gracias, no tomo. ¿Quiere fumar? No, no fumo. Usted es raro, me decía. Entonces muchas veces predicamos con el ejemplo, y también cuando hay una oportunidad de hablarles de la palabra, hay que hablársela con sabiduría. Y resulta que cuando esta gente tenía problemas o que tenía algunas situaciones, venía conmigo y ya me abrían su corazón. Pero no tenemos que ser piedras mudas, tenemos que hablar la palabra de Dios. Pero adentro de los discipuladores, como el tema es en busca de discipuladores, no tenemos que ser mudos, tenemos que hablar. O a veces tenemos ideas y no las queremos compartir, a veces tenemos remas y no las queremos compartir. No dejes que el enemigo calle tu boca. Tienes que, si hay algo que definitivamente es un rema que va conforme al tema y no estás seguro de decirlo, pregúntaselo a tu pastor. Pero no te quedes mudo, porque dando es como recibimos, y entre más palabra tú das, más el Señor te va a abundar y te va a dar. Amén. El otro maestro es maestros que no entienden. 1 Timoteo 1:7 dice: querido,
queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Mire, hay mucha gente que les dan un tema y no saben ni qué están dando, no entienden lo que están diciendo. Mire, hermano, y se ponen a leer el papel. Y entonces tal vez el tema era, por ejemplo, el perdón, y usted termina hablando de de un tema muy diferente. Y eso ocurre muy a menudo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente, hermano, que se les da la nota, o sea, le dan las notas y no las estudian. Entonces hasta la hora que les toca quedar el discipulado, van y terminan hablando cualquier cosa. Y entonces no se tiene que hacer eso. Entonces, cuando tú tienes un tema, entiendes lo que estás hablando, entiendes lo que estás transmitiendo. ¿Sabes por qué, hermano? Es que, mire, la palabra no se puede dar si uno no tiene vida. Por ejemplo, si te dan el tema, hermano, usted va a hablar del perdón de pecados, ¿verdad? Usted va a hablar del perdón. Y entonces usted viene y usted dice, hermano, fíjese que hoy vamos a hablar del perdón, y empieza usted a dar las notas, a hablar todo lo que dio. Pero todavía usted no ha perdonado. Es porque usted no entendió el tema. Porque así hay muchos, hermano, que dan el tema, pero yo no sé si ayer les compartía de un hermano que me dijo, hermano, mire, yo no puedo dar este tema, venga usted a darlo. Y yo le dije, pero ¿por qué no lo puedes dar si vos sos pilas para darlo? Pues sos bueno. No, pero este tema sí no lo puedo dar. Y entonces le dije, ¿y cuál tema es? Pues le dije, usted venga. Y entonces llegué yo al discipulado. Es que me toca dar el tema de los diezmos y las ofrendas. Pero como él no lo podía dar porque él no diezmaba. Sí me estoy explicando. Entonces el discipulador no solo, hermano, por eso mire, el discipulador tiene que entender lo que está diciendo, lo que está enseñando. O sea, se predica con el ejemplo. Mire, a nosotros es como una pelota que la tiramos a la pared y nos rebota. Con nuestros hijos igual. Usted grita y le dice a su hijo que no grite, él va a gritar. Usted no grita y le dice a su hijo que él no grite, él no va a gritar, porque nuestros hijos o los que nos están escuchando aprenden más con nuestros ejemplos que con el montón de palabras que nosotros disparamos. Entonces nosotros tenemos que guardarnos mucho. Por eso Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo en todo, Pablo. Timoteo, sé ejemplo en todo. Y los discipuladores son representantes, son un cuerpo, hermano, que nos ayudan prácticamente de alguna manera a pastorear, a mantener el rebaño apacentado. Si cuando se reunían las ovejitas, hermano, andaban ayudas de pastores. Y dice que ellos le ayudaban a cuidar que las ovejitas no se iban. Incluso se juntaban con otros pastores para reunir a los rebaños en tiempo de frío. Y cuando ya se iba el pastor, hacía una voz, que su oveja conocía su voz y lo empezaba a seguir. Y el otro hacía la otra voz y las ovejas se iban con su pastor. Pero el punto aquí es, hay maestros que no entienden lo que están hablando, el tema que se le está dando. Va a hablar, por ejemplo, de la imposición de manos y usted no sabe por qué es tan necesario la imposición de manos. Tal vez usted va a hablar de cualquier tema, pero si usted no lo vive, si usted no tiene el rema, si usted no entiende lo que está dando, hermano, fue a perder su tiempo y fue a hacer que los otros también perdieran el tiempo. Y lo vamos a ir viendo con la palabra. El otro, hermano, voy a ir un poquito rapidito porque son varias cosas las que vamos a ver solo en ese versículo. En 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Entonces estos son maestros conforme a los deseos del pueblo. ¿Por qué cree que ahora hay tanta iglesia emergente nuevamente? Porque hay gente que quiere, hermano, que le prediquen lo que ellos quieren. Por ejemplo, una vez me dijo un hermano, mire, pero en la Biblia tiene que haber un versículo donde los hombres podamos tener 2 mujeres, me decía. Mire, es que Salomón tuvo 1000, mire que David tuvo otro montón, y así se fue.
Entonces le dije, mira, le dije, no se puede. Esta era otra dispensación. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que por eso es que hay muchas iglesias emergentes, porque les están dando a la gente lo que ellos quieren escuchar. Entonces, aquí vemos una figura impresionante. No tenemos un pizarrón ayer. ¿No trajiste pizarrón hoy, hermano? Sí, me lo traen. Vamos a apuntar, porque como es vigilia, usted tiene tiempo, ¿verdad? Va. ¿A qué hora hace la cena? Cuando tenga hambre yo. Sí, hermano, entonces mire, hay maestros y esto es lo que queremos ver. Fíjese que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que hay tres tipos de ministros o de discipuladores, y que de alguna manera vamos a esperar aquí para que, tal vez esto ya lo sabe usted, pero no importa si se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Amén. Va, gloria a Dios. Ahí está. Así, tráiganlo, hermanos. Gloria a Dios. Ya. Ya. Así. A ver. Mira ahí bien usted, hermano. Mira ahí bien. Va. Si no mira, I'm sorry. Fíjese que vamos a hacer, mire, para que usted entienda los tipos de discipuladores que hay, vamos a llevarle que van a ser ministros, porque están ministrando la palabra, están ministrando al pueblo. Fíjese que en la Biblia habla de de algo que sucedió, donde yo puedo ver tres tipos de maestros, o tres tipos de discipuladores, o tres tipos de ministros, como usted le quiere llamar. Pero fíjese que puedo ver a Moisés, que está en el monte conectado con Dios, donde le está dando las leyes. Entonces hay muchos discipuladores que escuchan la voz de Dios y bajan con el maná para dárselo al pueblo. Entonces cuando te dan un tema, tienes que orar, te tienes que meter con el Señor para no ser un maestro conforme a los deseos del pueblo, sino conforme a los deseos de Dios. Los que medio suben al monte porque se quedaron esperando a Moisés, está Josué, y tenemos a Aarón. Entonces aquí sucedieron tres cosas: que Aarón se quedó con el pueblo. Moisés le dijo, quédate, le digo, porque yo voy a subir. Entonces empezaron a decirle a Aarón, pero es que mira, Moisés ya se subió, tiene más de 40 días y no baja, de seguro ya lo eliminó el Señor, ¿qué hacemos? Pero como ellos venían de un pueblo idólatra, les pidió todo el oro que iba a hacer recaudado para construirle casa a Dios, y con eso hizo un becerro de oro. Allí en el Éxodo 6, si no estoy mal, dice: mañana por la mañana le haremos fiesta a Jehová, pero con un becerro. ¿Pero por qué? Porque escuchó la voz del pueblo. Entonces tú tienes, cuando eres un discipulador, tienes que guiarte más por esto. ¿Qué es lo que quiere escuchar el pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y hay otros que se confunden, porque dice que Josué escuchaba los truenos y miraba lo que sucedía en el monte, pero también dice que cuando escuchó que allá abajo había júbilo, dijo: esta gente hizo júbilo. Es una gente que ni sube ni baja, no, que se queda a medias. A veces acierta, da buenos aciertos con la palabra, y a veces les da lo que el pueblo pide. Entonces mire, hermano, usted es discipulador, usted tiene un gran compromiso. No solo el compromiso, sino un gran privilegio delante de Dios al impartir la palabra de Dios. Ay, lo miro bien asustado, hermano. Es que mire, ¿sabe cómo se acumularon maestros conforme a la concupiscencia de mucha gente? Diciéndole, no hay problema. Tenía unos jovencitos ahí, hermano, que andaban en fornicación, y los bajé del privilegio. Al poco tiempo estaban ministrando en la otra iglesia, y entonces yo le llamé al pastor y le dije: pastor, Dios te bendiga, soy fulano de tal. Ah, sí, hermano, mucho gusto, Dios te bendiga. Mira, le dije, fíjate que el muchacho que tenés tocando ahí, yo le quité el privilegio, y desde que se lo quité, él se me fue a la iglesia. Pero te quiero decir por qué se lo quité. Se lo quité porque andaba con una jovencita y andaba fornicando. Mira, me dijo,
gracias por avisarme, pero ¿y qué querés? ¿Que lo baje? Me dijo. Discúlpame, me dijo, pero ya está bajo mi jurisdicción, me dijo. A vos no te tiene que importar eso. Si ya el patojo salió de allá con vos, déjamelo a mí. Y ahí lo dejó ministrando. Entonces, ¿qué pasó? Que al poco tiempo terminó haciendo lo mismo en esa iglesia y terminó destruyendo el grupo de alabanza. Porque a veces, hermano, a veces nosotros, la gente, los discipuladores, por tal de que no se le vaya a la gente, en vez de dar la palabra de Dios, hermano, empiezan a escuchar al pueblo, qué es lo que quieren oír. Y fíjense que yo una vez fui a un discipulado, hermano, acompañando a otro hermano, allá en Guatemala, allá las zonas eran, la capital era grande. Y entonces había un grupo como de 20 gentes y estaba el pastor. Pero había gente inconforme de esa iglesia. Y entonces el discipulador decía, no, pero es que fíjese, hermano, decía, es que yo cuando sea pastor, decía, yo cuando sea pastor no voy a hacer lo mismo que hace mi pastor, decía. Dije, saber que es un popo le picó ya. ¿Por qué? Porque, hermano, es fácil cuando la gente se le da el privilegio de compartir la palabra, volverse o dejar que entre un espíritu de Absalón sobre el discipulador, porque se quiere ganar la voluntad del pueblo. Todavía está acá. Entonces, como se quiere ganar la voluntad del pueblo, entonces se empieza a darle lo que ellos quieren escuchar. Me dijo un hermano, un pastor, me dijo, mira, fíjate que no hay un discipulador en Guatemala cuando yo todavía no era pastor. Y entonces me mandaron a dar un discipulado a la zona 14, en una zona de la capital, y habían como 32 personas. Mire qué tipo de discipulado los que se hacían en ese entonces. Entonces, ni me recuerdo de qué estaba hablando, hermano, pero de algo estaba hablando, algo estaba enseñando. Porque una hermanita que estaba hasta adelante me dijo, pastor, me dijo, Dios empieza la obra adentro o afuera. Adentro. Me dijo. Y entonces, ¿por qué cuando yo quiero subir a la alabanza no me dejan subir con mi pantalón? Entonces le dije, ¿y como cuál? Le dije yo, porque yo creo que hay una manera de vestir, pero eso es conforme a la visión que el pastor tiene y hay que respetar. No, dijo, así pero cuando ella se paró, como que con aceite se lo hubiera puesto, toda apretada, hermano, pero bien apretada. Entonces entraron en discusión ahí otros hermanos, no, que no, eso no debería ser así, que las mujeres deberían de subir así como pantalón, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ¿por qué? Porque, hermano, la gente siempre tira. Hermano, hay un dicho en Guatemala que dice que la cabra siempre tira al monte, pero la oveja siempre busca oler al mundo. Hermano, mire, por favor, los discipuladores tienen que estar bien en sintonía con lo que Dios quiere y tienen que tener sus oídos bien alertas para no darles lo que ellos creen, ni dar lo que ustedes piensan, sino lo que Dios les quiere dar a ese pueblo a través de ese mensaje que ustedes van a dar. Mire, yo a veces, hermano, a veces soy bien drástico con algunas de mis ovejitas. Me dijo una hermana hace poco, hermano, mire, fíjese que la hermana fulana, esto y ahí, por aquí, por allá, así le dije, sí, y yo se lo digo no porque soy chismosa, hermano, se lo estoy diciendo porque lo amo. Qué bueno, gracias. Mira, ¿sabes qué? La hermana digo que iba a venir temprano, si querés, ahorita viene llegando. Se lo decís enfrente a ella. No va a ser porque yo se lo estoy diciendo a usted en confianza, porque no me vaya a quemar. No, le dije yo, no es así. Si me vas a decir algo, decímelo de frente de ella, pero no andar escondiendo aquello que muchas veces, hermano, se hacen unos chismes adentro de la iglesia, porque muchas veces solo piensan, yo creo, y fíjese que tal vez, pero no vaya a creer que yo estoy chismeando, sino solo le estoy diciendo. Y entonces los discipuladores tienen que tener mucho cuidado en eso. Mucho cuidado, hermano. Pero fíjese que
son maestros conforme a los deseos del pueblo. Pero viendo otro versículo, hermano, acá en Isaías 32:1 dice: aquí un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Mire pues, cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. Ok, esos son los discipuladores. Esas características tenemos que ir viendo. Entonces, uno es que sean líderes, que sean refugio. Ahora, desglosemos esto, hermano, porque esto te va a dar a ti te va a dar las mejores características para poder cuidar el rebaño. Una de ellas es que, hermanos, son refugio contra los vientos de doctrinas que hay. Porque a veces la gente le dice a uno: hermano, fíjese que hoy escuché la radio y el pastor aquel le estaba predicando, y fíjese que estaba escuchando esto y esto. Y entonces tú tienes que estar bien parado. No, hermano, hay que escucharlo otra vez. De repente el pastor no está en lo correcto. Y hay gente, hermano, que le gusta andar comiendo en diferentes lugares. Fíjese que las ovejitas que andan comiendo, escuchando por un lado y por otro y por otro. Yo tenía unas ovejitas, hermano, que me decían: pastor, el viernes no voy a llegar. ¿Y por qué? Es que fíjese que conocí unos amigos, me dice, y vamos a ir a la iglesia de Marcos Barrientos. Hay unos hombres de fuego, usted que viene, que no sé qué. Al otro viernes: hermano, fíjese que no vamos a ir. ¿Y por qué? Me invitaron allá a una iglesia allá por saber dónde. Y entonces eran diferentes doctrinas las que ella escuchaba. Entonces cuando venía a la iglesia, una vez yo me recuerdo que ella estaba en la alabanza. Y entonces una vez ella subió, y entonces le dije: ¿y tu velo? Le dije. No, me dijo, es que no es necesario, me dijo. Le dije, pero ¿y dónde aprendiste eso? No, allá un pastor me sacó la Biblia, me dijo. Sí, pero tu pastor aquí soy yo. Sí, me dijo, pero el privilegio me lo dio Dios, me dijo. No, le dije, me vas ahorita y no vas a cantar. El privilegio, hermano, ¿quién da los privilegios? ¿Usted sabe quién da los privilegios? El pastor. Adentro de la iglesia el que da los privilegios es el pastor. No se equivoque que Dios me dio el privilegio. No. Yo me tocó que quitar 3 ancianos de un solo, y a los 3 les dije: hermanos, los voy a quitar por estas razones. Y me dijo uno: perdón, hermano, pero el ancianato a mí Dios me lo dio. No, le dije, los 5 ministerios primarios, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, esos los da Dios, esos llamados los da Dios. Pero adentro de la iglesia hay una autoridad que es el pastor, el que habilita a la gente para darles privilegios. Así que el pastor tiene, hermano, la autoridad para quitarle su privilegio o para habilitarlo a usted en su privilegio. Pero hay doctrinas que la gente agarra por otros lados, hermano, y que van a venir con el discipulador y le van a preguntar. Entonces usted tiene que ser un refugio para ellos. No, hijito, no, hijita, eso que están predicando no es así. Le voy a decir algo. No me va a juzgar por lo que le voy a decir. A veces el enemigo le pega unas arrastradas a uno, hermano, el ministro, pero unas arrastradas. Una madrugada se me había ido un grupo de gente, la iglesia se había quedado con unos pocos, y yo ya no hallaba qué hacer. Yo ya no le miraba sentido a seguir pastoreando. La gente que se me fue, y lloré mucho por ella porque la amaba, le dediqué tiempo, y se fueron por escuchar otras conversaciones. La cosa que yo quedé bien dolido. Me quedé con poca gente y empecé yo a buscar. Entonces esa noche no podía dormir, hermano, y de repente me fui para la sala, mi esposa durmiendo, me quedé orando por mi esposa, orando por mis hijos, ellos roncando y yo con el alma, hermano, hecha pedazos. De repente estaba orando y no le encontraba ni sabor a las oraciones, porque yo no sabía cómo orar, no sabía en qué posición ponerme. Encendí la tele, y cuando enciendo la tele está un programa de enlaces, la maratónica. No sé si alguno de ustedes la han visto. ¿Sí?
para que usted sepa de lo que yo estoy hablando. Entonces vine yo y entonces estaba un predicador ahí. Y desde que yo lo encendí, tú que eres pastor, así en la tele, hermano, tú que eres pastor, hoy siento la palabra, la presencia de Dios, tú que eres pastor, que ahorita encendiste la tele. Y yo digo, wow, dije, que encendiste la tele, me dijo, tú que tu iglesia se está destruyendo, tú que viste que, y me empezó a decir todo lo que yo quería escuchar, todo. Tú que se te está yendo la gente, tú que estás aquí, tú que estás allá y que estás desconsolado, ahora te dice el Señor, trae $100 a la ofrenda. Trae $100, siembra mensualmente y a 3 meses vas a ver esa iglesia llena. Y entonces vine yo, voy a llamar, dije yo. Entonces agarré el teléfono, ahí vi el número. Y entonces en ese momento dije, ¿qué? Primer versículo de la palabra que se me vino, ¿quién os fascinó? Señor, perdóname. Si así estoy yo, que te busco en ayuno, en oración, que yo sé en mi vida devocional cómo deben de estar las ovejitas y cómo son engañadas. Y tiré el teléfono por allá y empecé a hacer guerra espiritual. Apagué la televisión, empecé a orar y empecé a pedirle misericordia al Señor, hermano. Y ahí el Señor me empezó a hablar y me dijo, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa que tú tienes la iglesia de Sardis, me dijo. Y me fui a Apocalipsis. Y cuando uno va a Apocalipsis, en Sardis hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Entonces ahora voy más o menos entendiendo por dónde me quiere el Señor. Porque la gente se va, pastor, me voy porque usted es muy cuadrado para predicar. ¿Cómo no deja a mi niño? Mire, yo le he disciplinado a los hijos de los hermanos y se han ido de la iglesia porque los he puesto en disciplina. Porque quieren subir como ellos quieren. La otra vez estaban tocando, hermano, y de repente metieron un ritmo mero feo ahí en la guitarra. Entonces le dije, ¿dónde agarraste ese ritmo? Gilson lo toca, me dijo. Pero aquí no somos Gilson. Meten arreglos de Michael Jackson y de todo eso metido adentro de la alabanza. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? La vanidad, hermano, adentro de las congregaciones se hace notar muchas veces y es porque los diferentes vientos de doctrina. Por eso, hermano, mire, Moisés, Josué, Aarón, usted elige cuál de los 3 quiere ser. Otra de las cosas que tienen de los discipuladores, tienen que ser abrigo. Y un abrigo es contra la tormenta, contra aquellos problemas. A veces el pastor no va a tener tiempo. Y la ovejita inmediatamente va a llamar a su discipulador y le va a decir, hermano, fíjese que en este momento estoy pasando tal situación. Y ya le avisó al pastor, no me contesta el pastor. No se preocupe, hermana, vamos a orar. Pero inmediatamente tú tienes la responsabilidad de hacérselo saber rápido al pastor. No te puedes quedar con el mandado, para que el pastor esté a cargo viendo los problemas. Para eso te pusieron a ti, para que ayudes prácticamente a apacentar el pueblo. Pero si tú eres de aquellos, hermano, tiene un problema, y ya le hablo al pastor, sí, pero no me contesta. Es que ese pastor nunca contesta a usted. Y eso que está a tiempo completo, saber si se ha levantado todavía. Y empieza, hermano, yo conozco discipuladores así. Yo conozco discipuladores así, hermano. A mí me gusta molestar mucho, bromear a veces. Entonces iba con mi ovejita, tenía un problema y le dije, mira, ese problema, háceselo saber a tu discipulador, a ver qué te dice. Entonces ponele en altavoz y yo voy a ir aquí, pero no le digas que yo voy aquí contigo. Y le llamo, hermano fulano, sí, hermano, mire, fíjese que tengo este problema. Y ya le avisó al pastor. Y yo le hice, decirle que no. No, todavía no. Ni le avise usted, porque ese ni coco le va a poner, le dice el otro. Y era uno de los de mi confianza.
Ni le avise, no se preocupe, hermano, ya vamos a ver cómo le arreglamos esa situación nosotros. Pero el pastor ni coco le va a poner, el pastor en otro rollo anda. Y entonces, hermano, entonces sí me doy cuenta de que la cosa está cardíaca. La otra, corrientes de agua flexibles, que tengan buena agua, que corran, no se estanquen. Hay discipuladores que todo el tiempo con lo mismo. No, hermano, es que fíjese que si su testimonio fue que el Señor lo guardó de Guatemala, El Salvador o México para Estados Unidos, en todos los discipulados el mismo testimonio. No, es que fíjese que cuando yo venía el coyote, Dios puso gracia sobre mí. Y el tema, y usted ya se sabe la vida de él, ya se sabe todos sus testimonios, porque es agua estancada. Entonces tiene que, mire, nosotros tenemos que hablar palabra, hermano. Pero hay gente que todo el tiempo es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Vas a aburrir a la gente. Vas a aburrir a la gente. Tienes que ser sombra de una gran peña. Y esto es firmes, que sean señal y que den descanso. Una peña que te dé sombra, que te dé descanso, pero que sea una peña firme, que tenga convicción. El discipulador tiene que tener convicción y darle sombra, para que esa alma que venga y se pare abajo de esa peña se sienta protegida. ¿Estamos ahí, hermano? Vamos entendiendo un poquito. Mire, esa enseñanza, esta no es prédica. Miramos otro. Veamos qué es Jesús. Dice Mateo 9:19: y levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos. Por eso, en busca de discípulos. Y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Usted sabe esta historia. Pues decía: si tan solo tocara el borde de su manto, sanaré. Ahora, el punto aquí es tocar su manto. Pero tenemos mantos. Tiene manto, y manto es cobertura. Entonces, una de las características del discípulo es que no va a ir a predicar lo que él quiere, hombre. Un discipulador no va a ir a predicar lo que él quiere. Tiene que estar bajo cobertura. Entonces, la cobertura va a ser notoria, porque dice que el aceite cae sobre la cabeza y sobre las barbas, ministros, pastores, y después moja el cuerpo. Entonces necesitamos estar en sintonía. Entonces yo encuentro algunos mantos aquí, como por ejemplo el de Bartimeo, que dice que cuando llegaron a Jericó, cuando salía a Jericó con sus discípulos, una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Entonces, una cosa es estar en el camino y otra cosa es estar junto al camino. Absalón se ponía junto al camino. Oiga esto. Y dice: y cuando oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo aprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Llamaron al ciego diciendo: anímate, levántate, que te llama. Pero aquí me llama mucho la atención: y arrojando su manto se levantó de un salto y se fue a Jesús. Entonces muchos tienen el manto de Bartimeo. El manto de Bartimeo es que los discipuladores no tienen visión y están estancados junto al camino. Entonces, cuando el pastor te da y las características para que tú abras un discipulado, él tiene una visión. Pero si tú no tienes la visión del pastor, hermano, es porque tú te vas a estancar. La gente no va a querer llegar a tu discipulado, los vas a aburrir. Entonces el discipulador tiene que tener visión. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Bueno, aquí, hermano, ¿quiénes son los anfitriones? Ustedes. Mire, ¿qué vecinos tienen ustedes? ¿Tienen alguna amistad con fulano? Invítenlos. ¿Para qué? Para que escuchen palabra. Y entonces ustedes van a empezar a tener visión, y conforme esa visión, entonces los discipulados van a ir creciendo. Mire, las iglesias crecen en los discipulados muchas veces, y si no les ha crecido, no han llegado invitados, es porque algo está mal. No estoy hablando de células de crecimiento, ellos trabajan parecido, pero los discipuladores, mire, la gente, usted le dice: mire, vamos a tener una reunión familiar, vamos a estudiar un ratito la Biblia y después va a haber cafecito con pan, o van a haber unas pupusas. La gente llega.
No va a llegar tal vez por la palabra, pero va a llegar por las pupusas. Invierta 2 pupusas, invierta una horchata en ellos, y que se vayan bien comidos, pero bien con la palabra, haciéndolos responsables. Porque cómo van a, dice, y si oyeren, van a creer, y si creen, van a llegar a ser discípulos también. Pero tienes que tener visión. Pero si sales cansado de tu trabajo, hoy es discipulado, hoy cansado, no he leído el papel que me dio el pastor, Dios mío, y va, y cuando llegas, ahí está el anfitrión, apaga la de la novela, decíamos ayer, va, ay, ya vino, hay que empezar, hay que orar, hermanos. Y si bien cansado, yo sé que hemos tenido un día muy duro. No, tienes que llegar con actitud. La actitud del discipulador cuenta mucho. Mira, hermano, no podemos estar apagados. Tenemos que tener una actitud que cuando lleguemos, aunque sea una persona, pero a esa una hay que sembrarle la palabra con todo el corazón, hermano. Entonces, pero tienes que tener visión de lo que quieres en el discipulado. Fíjese que cuando yo fui discipulador, lo primero que llevaba era un pizarrón. ¿Por qué? Porque la gente se le queda viendo al pizarrón, hermano. De alguna manera le llama a uno la atención, y como que la gente aprende un poquito más. Tú te tienes que esforzar, varón o hermana, en ir a dar ese discipulado. No vas a dar cualquier cosa. Estás compartiendo buenas nuevas, estás compartiendo la palabra de Dios. Pero tienes que tener visión. Tienes que ver lo que Dios quiere hacer. Tienes que entender de que vas ahí, vas con un propósito. No es casualidad que tú estés siguiendo a donde estás siguiendo. No es casualidad. Es un propósito de Dios. Y sabes algo más, de eso Dios te va a pedir cuentas. Hay otros, hermano, otro manto. Salmo 109, 29. Sean vestidos de oprobio mis acusadores, y cúbranse de confusión como un manto. Entonces hay mucha gente que tiene un manto de confusión. Están confundidos, hermano. Llegan pero con el manto de confusión, hermano. Y por eso, hermano, tal vez tienen que enseñar acerca del velo, por ejemplo. Están enseñando acerca del velo, pero confunden los temas, o están enseñando de los diezmos, o están enseñando de las ofrendas, están enseñando del altar, están enseñando cualquier cosa, pero están confundidos porque no saben. Solo llegaron a leer el papel, y vuelvo otra vez con el papel, ¿verdad? Mire, es que ¿sabe qué pasa? Que uno tiene que, usted cuando le enseña a sus hijos, por ejemplo, yo tenía un abuelito que él me enseñó a trabajar un poco en el campo. Me enseñó cómo agarrar una brocha. Yo antes la agarraba así, o sea, del palito así se agarra. Me enseñó a usar un asadón. Yo lo usaba desde se agarra desde aquí así, y vas a hacerle así. Entonces, igual, hermano, usted tiene que enseñarle a la gente a usar la palabra de Dios. Porque si no, hermano, mire, la palabra habla el diablo, habla el hombre y habla Dios. Y la gente escucha más lo que el diablo habla, hermano. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Pero mucha gente agarra versículos que le convienen, y por eso es que se confunden, tienen un manto de confusión. Y los discipuladores tienen que ser diestros en la palabra, porque no están siendo mandados a que vayan a confundir a la iglesia, sino que los vayan a instruir. Amén. Mire este otro manto, el manto del celo. Isaías 59, 17 dice: se puso la justicia como coraza, y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza, y se envolvió de celo como de un manto. Entonces el manto del celo es la competencia. Hay gente que es discipuladora, y entonces le está creciendo el grupo y empieza a entrar en competencia con el otro. ¿Y cuántos tenés allá? ¿Cuántos te llegan allá? 5. A mí me están llegando 10. O por ejemplo, hermano, o a veces la gente busca otro discipulador, ¿verdad? Y entonces le dice al pastor: pastor, yo no sé cómo lo tendrán aquí, si es por áreas, pero yo allá en Guatemala
tenía los discipuladores por áreas. La zona este se va para allá, los otros se van para allá, los otros para allá y los otros para allá. Igual lo tengo aquí programado de la misma manera. Entonces hay hermanitos que se venían desde aquel lugar, viajaban 1 hora para ir a aquel otro discipulado. Y entonces yo le decía, ¿y por qué lo haces? Le decía, es que este hermano me gusta cómo enseña, en cambio el otro no. Entonces el otro ya se sentía gallito. Entonces hay un manto de competencia, hermano. Mira, hay gente que tiene cobertura de competencia, hace las cosas no porque ame a Dios, sino porque quieren que lo miren, quieren lucirse, hermano. Y eso también, ojo acá con esto. Yo quiero ir culminando con esto, porque esto es muy necesario y que pasa en todas las iglesias. Hay gente que adquiere una responsabilidad o un privilegio, pero tienen el manto del celo, que todo lo hacen por competir. Aún Pablo dijo, muchos de ustedes predican por rivalidad, otros por competencia, pero yo lo hago por amor. Pablo se daba por amor. Entonces, cuando tú lo hagas por competencia, hermano, a veces yo me doy cuenta, más en los grupos de alabanza. A veces yo invito a grupos de alabanza, hermano, y ellos en sus iglesias no tocan tan bien, porque en sus iglesias, yo he ido a sus iglesias a visitarlas y tocan. Pero cuando llegan a mi iglesia y los invito a que toquen, no, hombre, hasta con más actitud y toda la cosa. Y hasta tal vez los que estaban, los cantores no danzaban, pero ahí en la iglesia, mira, ahí sí danzan. ¿Por qué? Porque tienen un manto, están cubiertos con el manto de la competencia. No hagan las cosas por competir. Esto no es competencia, esto es cuestión de ser edificadores, pero en vano edificamos y Jehová no edifica. O sea que aquí no la podemos llevar, hermano Justán, con picos, como decía alguien por ahí, sino entre más humilde. Mira, una de las cosas que tenía Juan el Bautista, que lo ponían como lumbrera y lámpara de Jerusalén, era que él menguaba para que Jesucristo creciera, porque Jesucristo era la verdadera luz. Entonces, entre más nosotros menguamos y nos humillemos delante de Dios, entonces Dios más nos va a usar para su honra y la gloria de Él. ¿Estamos ahí? No hagas nada por competencia, hermano. Mire, aún entre pastores, cuando estamos cerca, compiten. Fíjese que es increíble lo que pasa, pero a mí se me fueron como 14 familias de un solo. Y entonces otros pastores me llamaban, pero uno sabe discernir, y se te fueron. ¿Y cuántos se te fueron? Pues varios. ¿Y se te fue fulano? Sí. Wow, qué tremendo. ¿Y se te fue fulano? También. ¿Y se te fue sutano? Sí. Pero uno dijeron que lo hacen no para decir, mira, vamos a orar tranquilo, no, o sea, lo hacen con aquello de que, con el morbo. No, pues fíjate que gracias a Dios a mí me llegaron 10 familias de un solo. Ah, qué bueno, vos más responsabilidad tenés. No, es que fíjate que se dividió una iglesia, me dijo un pastor una vez. Me vinieron 20 familias de una vez, vos. Tened cuidado, le dije, eso es peligroso. Ahí está que le dieron golpe de estado y se quedó sin iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque competimos. Porque competimos. Fíjese, hermano, que a veces me llaman pastores y me dicen, hermano, ¿será que puede venir? Amén, hermano. Lo único que no se va a asustar, porque solo somos como 5 pelones. No te preocupes, ahí le ponemos pelo, le digo yo. Porque yo siempre me he preguntado esto, hermano. Si Jesús le hubiera tocado venir solo por mí, yo creo que Él solo por mí hubiera venido. Si le hubiera tocado venir solo por ti hubiera venido. Entonces, cuando nosotros entramos en competencia, no hacemos las cosas bien. Por eso, hermano, yo he visto pastores que ponen a competir a sus ovejas, y que el grupo aquel está tal cosa, y el grupo aquel otro, y que ahora aquellos, y que ahora aquellos. No, hermano. Lo podrán hacer para ganarle al hombre, pero eso no le va a contar cuando le pasen sus obras.
se las pasen quemadas por fuego, van a ser quemadas como la hojarasca. Porque eso es lo que la gente no sabe. En el Bimá vamos a ser levantados, pero allá van a ser tus obras. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Erandi. Tus obras, ok. Le diste de comer a aquel pobre. Pásenla por fuego, van a decir. Y esas obras de que le dio de comer a aquel que tenía hambre, se quemó como la hojarasca. ¿Y por qué, Señor? Porque era solo para tomarse una foto en Facebook y para que le dieran like. Es un ejemplo, mija. No. Sí me expliqué con esa metáfora. Porque hay gente que hace las cosas para que lo vean. Que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa tu derecha. El evangelio no es competir. Como le decía una esposa a otro, es que yo no te he visto orar. Ora tú por él para que también él se encienda en la oración. A veces solo nos culpamos y empezamos en competencias, empezamos en pleitos. Aún la salvación es personal. Yo eso les inculco a mis hijos. Una vez estaba lloviendo fuerte ahí donde nosotros vivimos, y en eso cayó un trueno, pero de aquellos que vivo en una trailita que hasta así se hizo la traila. ¡Bah! Y los vidrios temblando. Entonces mi hijo llegó, papi, me dijo. Mi hijo que está aquí. ¿Qué? Le dije yo. ¿Oíste? Sí, mi hijo. Le dije, pero tú sabes que tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Y se me quedó viendo. Amén, papi, me dijo. Se fue. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me harás sentir confiado. Se fue a dormir tranquilo. Pero muchas veces ese es el apacentamiento de almas. Estaba predicando ahorita en Orlando y les dije a los hermanos, no me graben, porque ahora tienen la costumbre, como sacan por stream el Facebook, ¿verdad? Y todos están así grabándolo a uno y no están poniendo atención. Entonces les dije, a mí no me interesa hacerme famoso, les dije. A mí lo que me interesa es que ustedes pongan atención, apáguenme los teléfonos, por favor, porque les voy a hablar de Sodoma y Gomorra. Y como yo sé cómo estaba la situación ahí y cómo actúan esos, porque anteriormente un pastor llegó a una iglesia de ahí de Miami, y entonces unos hermanitos lo empezaron a sacar y empezó a hablar en contra de los homosexuales. Cuando sintieron, ya tenían 20 carros afuera con banderas de arcoíris, hermano, y haciéndoles problemas a los hermanos. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Dice que ahora últimamente hay temas que yo le doy a la iglesia, que solo es pan para la iglesia, y que ya no lo subo al internet ni lo comparto, porque los tiempos que vienen son difíciles. Y por eso, hermano amado, mire, si estoy mal me vas a corregir, Angelito, pero un apóstol decía que las iglesias van a terminar en las casas, porque va a haber un tiempo donde no se van a poder reunir. ¿Sí o no? ¿Es cierto o no? Y yo lo creo por las cosas que uno mira a veces, ¿verdad? Entonces para eso son los discipulados, para prepararse. Mire, le voy a decir una cosa. Por si usted se queda, aguarde bien sus papelitos y repase la palabra. Pero si se va, dele gloria a Dios. Se van los dignos. Mira, aquí hay otro manto, hermano, que ese también hay que tener cuidado con ese manto. Daniel 3:21. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Mantos de atadura. Hay gente que está atada, y si está atada no puede dar. Esto es como el padre, aquel padre que no puede, el hijo, papi, y lo quiere abrazar, y él, quítate aquí, y no lo puede abrazar porque tiene ataduras, manto de ataduras. Fíjense que allá por mi pueblo, hermano, cuando los niños nacían, les ponían una chamarra o una colcha, hermano, y los amarraban de pies y manos y los ponían, y los niños y entonces una vez yo le dije a una señora, no sea mala, le dije, ¿cómo pone a la criatura a dormir así? Es para que no sea loco cuando duerma, me dice.
Sí. Pero psicológicamente los estaba haciendo pedazos. Entonces hay gente que todavía tiene ataduras, tiene mantos de ataduras, todavía tienen timidez para compartir la palabra. Pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermano. Tú tienes que ser libre. Hay cosas que, hermano, me ha tocado ministrar adentro de la iglesia, hermanos que se proyectan, que tienen madera para ser buenos discipuladores, pero tienen ataduras. Te tienes que desatar. Tienes que quitarte todo manto que te ata. Que te ata. Entonces, para que puedas, porque, hermano, mire, si usted está atado, usted no va a poder desatar a otros. Cuando le dijeron, Lázaro, sal fuera, le dijo el Señor a sus discípulos, vayan y desátenlo. Entonces los que desatan son los discípulos. Pero si usted está atado igual que Lázaro, ¿cómo lo va a ir a desatar? ¿Sí me explico? Entonces tenemos que estar libres. Y por eso es que muchas veces, hermano, la iglesia no crece, la iglesia no avanza, porque resulta que los discipuladores están atados. Fíjese que yo tenía un hermano que era discipulador. Le voy a contar, esto está serio, hermano. Entonces me dijo, acompáñame, amén. Y cuando llegamos, él se bañó, se cambió y todo, y entonces empezó a buscar las llaves de su carro, y la esposa sentada como una mansa paloma. Y mi amor, ¿no has visto las llaves del carro? Y no. Y leía al hombre buscando las llaves del carro y no las encontraba. Entonces le dije yo al hermano, ¿vos no será que tu esposa te las escondió? Le dije, para que no vayas conmigo a dar el discipulado. Entonces le dijo, oye lo que está diciendo el hermano Marlon. Así una vez me echó de boca. Dice que tal vez vos escondiste las llaves. Y se me quejó una cara que me hizo la hermana. Y entonces le dije entonces yo por hacer la broma, registrarle la bolsa, hombre, va a ser que ahí van a estar. Y le quitó la bolsa a él, pero jugando, ahí estaban las llaves bien escondiditas. Desde esa vez nunca me volví a parar en esa casa, hermano. No era bienvenido ahí. Es que las ataduras son terribles. Las ataduras puede ser tu familia. La otra vez, hermano, terminé de ministrar la palabra un domingo a las 6 de la tarde allá en Guatemala, en la iglesia que estaba pastoreando. Como a las 11 de la noche llegó un hermano. Pastor, sí, ¿qué pasó, hijito? Mire, no se va a sentir mal, pero fíjese que hoy yo deposité 100 quetzales ahí en el alfolí. ¿Y? No, es que mi esposa dice que ¿para qué di tanto dinero para mantenerlo a usted? Necesito, ella no me deja entrar a la casa hasta que no lleve esos 100 quetzales. ¿Vos no encontraste esposa? ¿Vos, nana, encontraste? Le dije. Y abrí mi billetera y le di los 100 quetzales. Te voy a dar los 20, le dije, por cualquier cosa. Ay, pastor, es cierto, hermano. Así hay muchos. Tienen ataduras de diferente índole. Si la esposa le hace un berrinche, hermano, no sé ni por qué estoy hablando de esto, hermano. Padre, por favor. Entonces, ¿cuáles son tus ataduras? ¿Tienes un manto de atadura? Porque yo he visto esposos que le dicen a la esposa, cuidado y te comprometes. O ella a él, cuidado y te comprometes. Y el otro tiene el anhelo de servir. Manto de atadura. Pasemos al otro mejor, porque no me quiero detener ahí. Mateo 27, 28. Y desnudándole le pusieron encima un manto de escarlata. Pero el manto de escarlata significa burla. Porque ahí resulta que a Jesús le quitaron su túnica. Y entonces Herodes, cuando se le llevaron a él, cuando empieza a leer, le puso una capa roja. Y eso, tú eres el rey, hazme un milagrito. Entonces se quita la capa y se la pone. Entonces se estaba burlando de él. Entonces la iglesia católica usa mucho la escarlata, se burla. Entonces lo escarlata es una burla. Ahí pues el manto escarlata es el manto de burla. Entonces hay gente que se burla, hay gente muy burlista adentro y que son discipuladores.
No te puedes estar burlando de los hermanos. Si ellos te dan en tu corazón, no te burles de ellos. Tal vez te van a hacer una pregunta tonta, pero tú no te vas a burlar. No sabe. No te burles, porque entonces Dios te va a pegar una tu zarandeada buena. Es que mira, hermano, a veces yo estoy leyendo la Biblia y a veces mi esposa me pregunta, mira, ¿y por qué tal cosa? Y yo dije, pero eso ya lo debería saber, digo yo. No es por esto. Ah, sí, pero no estoy preguntando por eso, sino por. Y entonces empiezan a dar los remas. A veces las preguntas no se hacen, no se puede expresar uno bien al preguntar algo. Pero el manto de burla, cuando nosotros tenemos el manto de burla, nos vamos a burlar hasta de la misma palabra. Yo he visto gente que usa versículos de la Biblia y hace chistes, hermano, de Jesús, pero que dan pena. Dan pena. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros estamos hablando. Entonces, mire, como yo ya lo miro a usted algunos cabeceando y a otros los miro así con carita de hambre. ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Que levanten la mano los que tienen hambre. Sinceros. Ok. Entonces, mire, pues nos vamos a quedar, Roberto, ¿cómo está programado esto? Ok. No, pero con el tiempo está bien, porque ya me llevo hora y cuarto aquí. Oh, la hora exacta, ¿eh? Entonces digamos, pues yo les iba a dar. Entonces yo, porque como yo puedo terminar hasta las 5 de la mañana, no hay problema. Pero entonces terminemos el tema. Ajá. Tampoco hasta las 5. Bueno, mire pues, entonces hay otra característica del discipulador. Entonces dice en el Evangelio de Juan 6:51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come este pan vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces Jesucristo dice: yo soy el pan. Ahora, ¿tú tienes pan para dar? Mira pues, entonces aquí es donde empieza esto, porque el pan leudado, Éxodo 23:18 dice: no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Pero mucha gente da el pan leudado. Ahora, ¿qué es el pan leudado? Es cuando queremos exagerar la palabra, o cuando queremos testificar con la palabra y exageramos y metemos mentiras, o decimos cosas que no son ciertas. Entonces hay mucha gente. Yo le contaba a un hermano que yo abrí un instituto bíblico porque hay gente que usa la Biblia pero no la sabe usar. O sea, hay una ¿cómo se le llaman? Que estudia la Biblia, que estudia. Hay una ciencia que nos enseña a estudiar la Biblia y nos da herramientas. Entonces en ellas está la hermenéutica, la homilética y otro montón de ramas para poder nosotros estudiar la Biblia. Pero hay mucha gente que leuda el pan, y que cuando nosotros le damos el pan de exageración a la gente, lo dañamos o la dañamos. Una vez yo escuché a alguien decir, fíjese, hermano, dijo, que yo desde que siembro y ofrendo, el Señor me ha bendecido, y entonces pero siempre que se paraba a predicar, él predicaba de eso: y yo ofrendo y diezmo y el Señor me ha bendecido. Pero una vez lo llevó a traer una patrulla a su casa porque era ladrón. Entonces, pero la gente lo que estaba comiendo era pan leudado, o sea, pan de exageración. Es como muchos matrimonios, ¿verdad? Es que nosotros
En nuestro matrimonio, pastor, no hay ningún problema. Le decía, entonces ustedes deberían ser los pastores, porque con mi esposa sí tengo conflictos. Le dije, y se me quedaban viendo, porque hay gente que exagera. Hay gente que leuda, se creen hiper mega ultra recontra archisantos. Si estamos metidos en los zapatos, hermano, mire, yo me enojo, mi esposa se enoja, vosotros os enojáis, ellos y yo se enojan, todos nos enojamos. Entonces cuidado con el pan, pero el pan de hipocresía. Ese pan leudado también se llama pan de hipocresía. Sí, ahí está, pan de hipocresía. Entonces tengamos cuidado. Es que hay hermanos que les cambian y hasta su carita cambian y que son más diablos por dentro, hermano, pero ponen cara de santo. Tengamos cuidado con el pan leudado. Miremos el pan con vinagre. Ruth 2:14. Y a la hora de comer vos, le dijo, ven acá para que comas el pan y mojes tu pedazo de pan en vinagre. Pero el pan de vinagre es el pan que insensibiliza. El vinagre viene del vino, y el vino significa gozo. Pero cuando la gente, en vez de dar pan de gozo para que la gente se alegre con ese pan de gozo, le dan pan de vinagre, y en vez de alegrarlos, los desaniman. Miren, una vez yo no creía esto que me contaron. Para el mundial pasado iba a jugar Brasil con México a las 11 de la mañana, y el pastor dijo, les doy dos opciones, les dijo: o se cancela el servicio o lo proyectamos en las pantallas. La mitad de la iglesia se fue, porque según él les iba a dar gozo. Vamos a gritar, vamos a apoyar nuestra selección, y como la mayoría era de México, pero la mayoría se le fue porque le dieron pan de vinagre. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que le estamos dando a la gente, hermano, porque si no, los vamos a insensibilizar. Tu pan tiene que ser un pan que baje del cielo. Vamos a ver otro tipo de panes, pero no tal vez hoy. Entonces miremos otro, el pan de lágrimas. Salmo 85, le has dado de comer pan de lágrimas y has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Hay discipuladores, hermano, que solo a dar lástima van. O hay pastores o predicadores que solo a dar lástima van. Vas a dar pan de lágrimas. No, hermano, yo he hablado con varios pastores. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Ay, hermano, no me crece la obra, fíjese. Me hicieron aquí, me hicieron allá, y no sé qué. A dar pan de lágrimas. Pan de lágrimas. Entonces mucha gente, hermano, solo se dedica a hablar de los sufrimientos y le da ese pan a la gente. Si usted supiera cómo yo he sufrido, hermanito. Tengo todos mis hijos, me ha costado parirlos, me dijo una hermana. Así, llorando la hermanita. Todos mis hijos me ha costado parirlos, hermano. Y yo me le quedé bien, pobre esta mujer, dije yo. Ay, sí, le dije yo, pero según yo unos 2 o 3. ¿Y cuántos tiene? 18, hermano. 18 hijos tenía la hermana. Pan de lágrimas. O hay gente que solo se para predicar la palabra y empieza a llorar, mete solo lágrimas y lágrimas, y hace llevar a la gente a pensar en el sufrimiento, o como aquella gente que manipula, pues, como para la Santa Cena. Y si usted no se arrepiente de sus pecados, y empieza a manipular de esa manera a la gente va a terminar llorando. Si lloró con el Titanic, no va a llorar con un par de palabras ahora. Sí, hermano, es que la gente, nosotros somos seres emocionales. Una vez se me fue a meter un joven a una iglesia, y le dije, oye, ¿de veras fuiste a ver ese grupo? Ese grupo parece del mundo. Era el grupo Rojo, no sé si lo han escuchado. ¿Ya escucharon el grupo Rojo? ¿Sí? Me gusta su sinceridad. Yo también lo he escuchado.
que canta Jardín de Rosas y todo eso. Algunas canciones muy bonitas, por cierto, pero no puedo ir yo a un concierto de ellos, porque no. Entonces llegaron, creo que ahí hay una muchacha que se llama Anet Moreno, sí, ¿verdad? Ahí es. La cosa que dice este muchacho, dice que empezaron y cuando vio puro rock y a él le cayó mal, pero que después agarró el teclado y ella empezó a hablar, y que sus palabras suaves hizo que toda la gente llorara. Y viera, pastor, como yo lloré. Sí, le digo, pero cuando uno la escucha cantar, le digo, tiene una voz sensual, y con esa voz sensual hace llorar a cualquiera, le digo. Entonces la gente confunde mucho. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar parados, hermano, en la brecha, parados en la palabra, y no escuchar a cualquier cosa. Hay un dicho que dice: hay oro puro y puro oro, y las dos cosas son diferentes. Este otro pan, Salmo 127:2: es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Hay gente que tiene el pan de afán. Cuando te afanas con las cosas, hermano, tienen el pan. Hermano, usted mire, es que, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, aunque no debería ser doctrina, pero son enseñanzas cerradas que le enseñan a la gente a que produzca en la tierra. Entonces le están dando el pan de afán. Yo tenía un amigo y me dijo: mira, me dijo, te compré una entrada en Sancha, me dijo, que hace Cash Luna allá en Guatemala. Pero como era mi amigo, entonces le dije: mira, le dije, yo con él no muchito, pero ¿sabes qué? Le dije: voy a ver si tengo tiempo. No, vení aunque sea un día, me dijo, va a ser que Dios te va a hablar. Y fui. Esa noche yo, güey, Señor, perdóname, pero porque a veces uno peca más porque uno ya va prejuiciado y va a juzgar. Yo no iba a poder recibir, entonces pecaba más porque iba a ir a prejuicio, y ya iba con ese prejuicio en mi corazón. Y entonces la primera charla que dieron me impresionó, pero predicando de la van, que el reino ahora, que tú tienes que especializarte en esto, que ahora es cuando tenemos que tomar el gobierno, ahora es cuando tenemos que hacer esto, y ahora tenemos que hacer. Entonces a la gente la metieron en un afán, y después pidieron los diezmos y las ofrendas. Entonces, y toda la gente pasó, ¿verdad? Entonces me pasaron 3 señores a la par mía y me dijeron: no vas a ir a dar, me dijo, así, 3 de ellos. Primero pasó uno: no vas a ir a dar ofrenda. No, le dije, porque dejé mi billetera en el carro, porque si no aquí me la roban, le dije. Entonces sacó un par de billetes y me los dio: vaya a dar ofrenda, no se quede sin sembrar su semilla. Y después pasó otro. Entonces agarré el dinero y me lo metí a la bolsa. Ay, gloria a Dios, le dije. Pasó otro y no, mira, estoy hablando de verdad, hermano, no estoy mintiendo. Pasó el otro y me dijo: no vas a ir a dar, hermano. No, le dije: es que no, no te preocupes. Y me dio otro billete. Gloria a Dios, dije. Entonces pasó el otro y me dijo: no te quedes sin dar ofrenda, y me tiró el sobre, y ahí en el sobre iba un billete como de 100 y algo. Entonces me dijo, entonces agarré el sobre y metí lo demás y dije: gloria a Dios. Y el Espíritu Santo me habló: eso no es tuyo, me dijo, eso no es tuyo, dale. Entonces pasé yo y lo di. Lo que no es mío, pues no es mío. Pero a lo que yo quiero llegar es que le enseñan a la gente a que se despoje y que entre en afanes. Y toda la gente: ¿quiénes quieren carro del año? ¿Quiénes quieren carro del año? Y toda la gente levantando sus manos: pasen para acá, allá, tú que estás allá, ahí va una llave. Y el otro en el aire la agarraba, ¿no? Entonces hay créditos y hay de esto y hay lo otro. Al ratito, hermano, bien endeudados. Bien endeudados. Mire, le voy a decir, hermano, nosotros con nuestra mirada al cielo, para no enamorarnos de la tierra, pero con nuestros pies sobre la tierra, trabajándonos, esforzándonos, pero que nada de las cosas de la tierra se interpongan para buscar a Dios. Porque si no, mira, en vano es que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis pan de afanosa labor. Entonces no nos podemos afanar, hermano.
Me decía un hermano, fíjese que me salió trabajo y no voy a poder llegar a la iglesia y toda la cosa, y que para aquí, por allá, y hacía overtime. Pues un día llegó triste, pero triste, y le dije, ¿qué te pasó? Por gusto trabajé, me dijo. Por gusto dejé mi privilegio, por gusto dejé aquí, por gusto dejé allá. ¿Y por qué? Ahí donde iba a trabajar siempre me paraba el mismo policía. Y mire, me dijo, yo hice cuentas, pastor, me dijo. Yo en overtime y todo lo que iba a sacar más eran como 3,000 y feria, como $3,400. Y puede creer usted, me dijo, que solo en tickets de policías he pagado esa misma cantidad. Es para que aprendas, le dije. Y es para que aprendas que Dios es primero sobre todas las cosas. Amén. Ahora te esperas, pone otro. Voy a terminar con el pan de maldad, Proverbios 4:17, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. El pan de maldad es cuando nosotros le damos a la gente maldad. Acuérdense que está la iniquidad, la maldad, el pecado, el diablo y la muerte. El Señor los venció. Pero como hay gente que cuando predica tira maldad, le da de comer maldad. Por ejemplo, yo tenía un pastor, yo vendía teléfonos en un lugar, y un hermano de la iglesia me puso teléfonos enfrente por hacerme la competencia. Entonces le dije, pastor, fíjese que este hermano yo le di trabajo y ahora me puso la competencia enfrente, y no hay alguna manera de demandarlo, me dijo. Y mira, me dijo, y hacia aquí, hacia allá, y entonces me aconsejó mal. El punto es que yo no le hice caso. Pero entonces el otro hermano vino y también le lloró, y el mismo pastor le dijo que nos hiciera daño. Entonces yo me recuerdo que en una ocasión encontré a un jovencito como a las 2 de la mañana que venía saliendo de una vigilia. Pasé por el negocio y encontré a unos muchachos tirándole unas piedras al rótulo que nosotros teníamos. Pero el que me había puesto la competencia era un anciano de la iglesia donde yo me congregaba. Entonces yo pasé con mi esposa y nos paramos. ¿Qué están haciendo ahí? Entonces, como íbamos varios, se bajaron mis hermanos, los que iban conmigo, que venían de la vigilia, que eran jóvenes, y los rodeamos, y eran solo 2 jóvenes. Entonces uno de los jóvenes empezó a llorar y dijo, no, es que lo que pasa es que el Señor de enfrente nos pagó para que nosotros le destruyéramos el rótulo. Y él tenía un discipulado, era anciano. ¿Qué les daba? Pan de maldad. Entonces, hermanos, si nosotros somos malos de eso, es que mire, otra de las cosas que quede clara es que nosotros no ministramos de lo que sabemos, sino ministramos de nuestro espíritu. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, ¿ustedes de qué espíritu sois? Porque querían hacer descender fuego del cielo. Entonces, hay otro pan. Permíteme unos 2 minutos más. El pan de ociosidad. Dice Proverbios 31:27, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Estos son los haraganes, los que tienen tiempo para estudiar la palabra y no, al final ahorita Señor me usa, como aquellos ministros que están a tiempo completo y cuando llegan a la iglesia, vamos a ver qué es lo que Dios quiere hoy para ustedes, hermanos, y abren la iglesia. Aquí abrió el Señor las escrituras y empiezan a leer ahí y ahí se disparan el mensaje, pero ahí le está dando pan de ociosidad. Entonces el discípulo tiene que ser esforzado, el discipulador más. Nos quedamos ahí y después seguimos. Entonces, hermano, como son enseñanzas, y no sé si en el segundo tema vamos a seguir con un poquito más de esto, y después no sé cuántas prédicas van a hacer, pero esperamos ministrar toda la palabra final. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Si puede pasar la hermanita del teclado. Gloria a Dios. Hay preguntas, hermano, las apunta para el final. Si hay preguntas, las va apuntando, por favor. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Roberto, ¿por qué no me ayudas a orar? ¿Me ayudas a ministrar un momento? Tú que eres el encargado por esta ocasión. Gracias, Señor.
Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, Señor. Muchas gracias. Tú nos has hablado en esta primera parte de la vigilia. Señor, oramos que en la segunda parte de igual manera tú nos hables, tú traigas, Señor, esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, que sigamos dispuestos, que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, siga abierta para recibir, Señor, lo que tú tienes en esta noche, Señor. Muchas gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, vamos a tener un tiempo, Señor, de coinonía allá atrás. Señor, oramos por los alimentos que vamos a participar. Oramos, Señor, que esos alimentos nos vengan a dar vida, nos vengan a dar fuerza, en el nombre de Jesús. Que cada una de las inquietudes que tengamos, Señor, las podamos manifestar, Padre, en el nombre de Jesús. Toma control, Señor, del tiempo que resta por delante, el tiempo que vamos a estar aquí, Señor. Señor, oramos por los vecinos que están, Señor, alrededor nuestro, que ellos, Señor, puedan tener descanso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero también, Señor, que puedan ser estorbados por tu palabra. Señor, que ellos, Señor, aquellos que no te conozcan y que, Señor, están alrededor de este edificio, que ellos, Señor, puedan ser estorbados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a pasar a la parte de atrás y a la zona.